Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente a través de este tiempo y que estos minutos que nos tomamos para estar aquí en este devocional sea un tiempo de bendición para usted, un tiempo de crecimiento. Recuerde que este es un devocional que se ha estado realizando con el propósito de ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente, a ser más como Jesús. Ese es el sentido y el propósito de nuestras vidas como cristianos. Los cristianos tenemos una meta establecida por Dios mismo, y esa meta es ser más como Jesús cada día. Esto comienza con una decisión, la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero luego esta decisión debe ir acompañada con acciones concretas, y de eso nos habla la Biblia. Las acciones concretas son el acercarnos a Dios, el perseverar en esta búsqueda. Acciones concretas como unirnos a una familia, iglesia, o una iglesia local, que es la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, a pesar de todos sus hierros, de sus defectos, la iglesia es la novia del Señor Jesús. Dios está comprometido con la iglesia. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que el compromiso de Cristo primordialmente es con la iglesia. Entonces, por eso, en la medida en que nos vinculamos a la iglesia, pues vamos a ir recibiendo los cuidados que el Señor tiene para con la iglesia. Así que esta es la dinámica del crecimiento espiritual. Nosotros nos unimos a Dios para salvación, pero también nos unimos a la iglesia para crecimiento. Y cuando hablo de unirnos a la iglesia para crecimiento, no estoy hablando de asistir a una actividad, a un culto, por muy bueno y por muy maravilloso que sea. Estamos hablando de establecer relaciones con los creyentes, amistad en el contexto de la iglesia. Es decir, ser parte de un grupo. De eso estoy hablando, para poder crecer juntos. Porque no podemos crecer a la distancia. Podemos recibir toda la información que queramos, pero la vida espiritual se desarrolla a través de las relaciones. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, cuando dice que el cuerpo, o sea, la iglesia, los creyentes, unidos entre sí por las coyunturas, por las relaciones que se ayudan mutuamente, y de acuerdo a la actividad propia que va realizando cada miembro, todos vamos recibiendo el crecimiento para ir edificándonos en amor. Así es, las relaciones. Y en nuestra congregación hemos establecido algunos grupos pequeños saludables, GPS, a través de los cuales los creyentes pueden recibir toda esa nutrición. Así que agradecemos a Dios por todo lo que hace, por lo que está haciendo. Creemos que este es un tiempo en el cual el Señor está haciendo algo especial en la iglesia. Así que le animo no solamente a que esté conectado con este tiempo, sino a que usted pueda también unir su corazón y su vida a la familia iglesia. Vamos a leer un texto en esta mañana en el capítulo 44 del libro de los Salmos. Por favor, tome su Biblia allí y leemos Salmos capítulo 44. En el versículo 4 leemos para iniciar nuestro devocional, y dice: tú, oh Dios, eres rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre.
esto es admirable, ¿eh? Porque David era un guerrero muy poderoso. David era un guerrero, era un guerrero exitoso. Recuerda que por eso se caracterizó David. David era el hombre que peleaba las batallas de Dios. Y Dios le dio muchas victorias. David era un estratega. David era un hombre con mucho dinamismo en la guerra. Y por eso lo reconocía el pueblo de Dios. Se ganó el favor del pueblo de Dios porque peleaba las batallas y las ganaba. Sin embargo, a pesar de toda su habilidad, de todos sus conocimientos, de todos sus recursos, David confiesa algo bien interesante en este texto. Y es que yo no voy a confiar en mi espada, no voy a confiar en mi habilidad, no voy a confiar en mi arco. Eran los recursos a través de los cuales en muchas ocasiones él había dado victoria, había alcanzado victoria sobre sus enemigos. Pero él reconoce, es posible que así lo hayan visto las personas, pero él reconoce dónde realmente está su fuerza, cuál es el secreto de su éxito, porque ha sido tan exitoso. Él dice, lo que pasa es que está bien, yo voy a la guerra, pero yo no confío en mi espada, yo no confío en mi arco, mi confianza está en Dios, dice, mi confianza está en Dios, en tu nombre, dice David, hollaremos, pisotearemos a nuestros enemigos, dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, manda tú, Señor, la salvación. Dice en el versículo 7, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos vamos a gloriar todo el tiempo, dice David. Es decir, que aunque él iba a la guerra, peleaba, enfrentaba a los enemigos, él lo hacía confiando en que era el poder de Dios el que iba a obrar. Y esto es muy importante, no solamente saberlo, sino aprender de esta actitud, aprender que no son nuestras habilidades, no son nuestros recursos, no son nuestras estrategias las que nos van a llevar a nosotros a conseguir éxito. Es Dios. Si hay que planear, si hay que sentarse, si hay que presupuestar, si hay que mirar los recursos con los que uno cuenta, si hay que tener competencias, hay que desarrollar competencias para desarrollar nuestros trabajos. Pero nosotros estamos también convencidos, al igual que David, que toda victoria viene de la mano de Dios. Porque en Cristo todo lo podemos. Escuche, no son nuestras habilidades, es el poder de Dios. Y en eso nos vamos a gloriar, dice David. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el pensamiento de David? ¿No cree usted también que eso debemos tenerlo en cuenta nosotros? Así que si lo tenemos en cuenta, quiero invitarle a que vayamos a la oración en esta mañana y le digamos a Dios, o le demos a Dios toda la gloria por todas las cosas que Él ha hecho a través de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. David dice, no confiaré en mi arco, no confiaré en mi espada, porque eres tú, Señor, el que nos das la victoria. Sí, hay que luchar, sí hay que enfrentar a los enemigos, pero en tu nombre, dijo David, venceremos a nuestros enemigos. Eres tú el que nos das la victoria, Señor. Hoy nos acercamos a este tiempo devocional reconociendo que tú eres el Dios que peleas por nosotros. Eres el Dios que vas delante de nosotros. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro galardón. Tú eres, Señor, como le dijiste a Moisés, quien va con nosotros. Es tu presencia la que va con nosotros. Tu presencia nos da descanso. Y tu presencia es la garantía, Padre, de que hay victoria. Hay victoria. Por eso te invitamos, Señor, a nuestras vidas. Por eso te invitamos a nuestra casa. Por eso te invitamos, Señor, a nuestra familia. Y en cada situación que estamos viviendo, Padre, oramos para que tu reino venga en esta mañana. Que tu reino venga en este día, Padre. En cada situación, en nuestras vidas espirituales, en nuestras familias, Padre, en las crisis de salud, Padre, que pueden presentarse. Invitamos, Señor, clamamos en esta hora
pedimos, rogamos que tu reino venga, Padre, y que tu voluntad se haga, Padre mío, en nuestras vidas, en nuestros familiares. Allí, Señor, en cada circunstancia, Señor amado, que allí tu reino venga, que tu reino se establezca, Padre Celestial. Oh, mi Dios, glorifícate, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres el Dios que nos da la victoria. Hoy lo reconocemos, Señor, y hoy creemos que es un día de victoria, Padre. Estamos enfrentando, Señor, enemigos, fuerzas espirituales que no podemos ver, pero que sí tienen su efecto y son poderosas. Pero tu palabra dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay victoria asegurada, Señor. Padre, y por eso te damos gracias. Y por eso nos gloriamos en ti en esta mañana. Por eso nos gloriamos en ti sabiendo, Padre, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos a ti. Mi Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque tú has sido bueno, aleluya. Has sido bueno, mi Rey. Gracias, mi Dios, aleluya. Te damos toda alabanza y toda adoración. Gracias por lo que tú, Señor, has hecho, por lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias por lo que tú harás, Dios mío. Oh, gracias por lo que tú harás, Padre, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Gracias, Padre, porque tú envías a tus ángeles a nuestro alrededor para que nos guarden en todos nuestros caminos y nos sostengan, Señor, en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias te damos en esta mañana. Aquí están nuestras vidas. Tómanos en este día. Tómanos en este día. Ministra nuestras vidas, Padre. Porque, Señor, hoy nos rendimos para que tú sigas guiándonos, para que tú sigas ministrándonos, para que tu presencia, Señor, siga obrando en nosotros, entendiendo, Padre Celestial, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Muy bien, mis queridos, bienvenidos, ¿no? Todos los que recientemente se conectan con este tiempo devocional. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es donde estamos identificando los retos para el crecimiento espiritual. Hemos dicho que la carta a los Corintios es un escrito que el apóstol Pablo envía a la iglesia que está allí en la ciudad de Corinto, experimentando algunas anomalías. La iglesia está experimentando algunos problemas internos. Y el liderazgo de la iglesia hace un diagnóstico de la salud espiritual de la iglesia y luego envía una carta a Pablo para preguntarle, mostrándole cuál era el diagnóstico de la iglesia, la sintomatología que estaba presentando. Habían divisiones internas, habían problemas de inmoralidad, habían problemas entre los creyentes, conflictos que llevaban delante de los tribunales impíos, había problemas de idolatría, habían problemas doctrinales, habían una serie de problemas que los líderes habían identificado y escriben una carta al apóstol Pablo preguntándole cómo pueden ellos enfrentar estas situaciones. El apóstol Pablo les responde con esta carta, y en esta carta se encuentra una información muy valiosa para nosotros hoy, porque al igual que los creyentes corintios, nosotros también estamos rodeados por un contexto corrupto. Recuerde que la ciudad de Corinto era una de las ciudades más corruptas, por eso era muy famosa. Era famosa por su popularidad, por sus riquezas, era muy popular la ciudad. Era una ciudad muy, muy famosa, pero también muy corrupta. Y esa era una de las cosas. Si era famosa por la prosperidad financiera que había allí, era muy famosa por los lujos, pero también era famosa por
los altos niveles de corrupción que habían allí, en todos los aspectos: corrupción moral, corrupción política, corrupción espiritual, corrupción familiar, en todos los aspectos había corrupción. Ahora, ahí había una iglesia que Dios estaba levantando. La corrupción que rodeaba a la iglesia comenzó a permear la iglesia. La corrupción de la ciudad corrompió o permeó, infiltró a la iglesia. Y entonces en la iglesia se estaban viviendo situaciones tan pecaminosas como las de su contexto. Entonces los líderes identifican que eso no es normal. Entonces le escriben esta carta a Pablo, y Pablo en respuesta le da todas estas instrucciones que nos viene a bien tener este conocimiento nosotros el día de hoy, porque estamos viviendo en una sociedad igual de corrupta. Si usted hace un análisis rapidito y trata de medir el nivel de corrupción, mira los altos niveles a los cuales hemos llegado, ¿verdad? O sea, usted mira el texto bíblico, usted mira cómo se supone que debemos vivir los seres humanos, y hay una marcada diferencia entre lo que es el ideal de Dios y lo que estamos haciendo hoy en día. Hay corrupción en todos los aspectos, en la parte espiritual hay corrupción en la familia, corrupción en la política, en la enseñanza, en la salud, todo está lleno de corrupción, porque los seres humanos, que somos los que hacemos parte de las organizaciones, de los organismos, estamos corruptos. Entonces esta información es tan vital y tan actualizada que hoy nos es muy útil no solamente saberla, sino tenerla, conocerla, creerla, aplicarla a nuestra vida para poder ir alineándonos a lo que es el propósito de Dios. Así que hoy leemos capítulo 2, versículo del 1 al 5 de la primera carta a los Corintios. Por favor, tome su Biblia y vamos a leer. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Recuerde que el apóstol Pablo inicia la carta saludando a los santos, a los santificados. Y de pronto es posible que cualquier persona que conociera la iglesia, conociera la vida de la iglesia, los creyentes, los que estaban practicando ellos, cualquier persona pudiera decir: ¿qué clase de...? Pablo no conoce a estas personas. ¿Cómo se va a referir a ellos como los santificados? ¿En qué caso él no se da cuenta de los problemas que está viviendo la iglesia? Bueno, a pesar de los conflictos que está viviendo la iglesia, Pablo dice: ustedes son los santificados. Porque Dios nos ha llamado, y en ese llamado hace parte del proceso de santificación. Y aun cuando nosotros cometamos errores y fallemos y caigamos, nuestros errores no eliminan o no quitan o no debilitan la verdad de Dios, el poder de Dios y la sangre de Jesús, que es el recurso divino con el cual Dios nos ha salvado. Entonces, esta carta también nos ayuda a tener un poco de aliento, de esperanza, a aquellos de pronto que estemos, o que no estemos cumpliendo como la meta o el ideal. Hay esperanza. Pablo dice: ustedes santificados. ¿Cómo así? Claro, es que la santificación viene primeramente porque es una decisión de Dios, cuando Dios nos llamó y nos eligió y nos separó del mundo. Así que Pablo dice: ustedes son los santificados. En primera instancia establece eso.
Luego agradece a Dios por los dones espirituales con los que Dios había enriquecido a la iglesia, a pesar de esas situaciones que estaban viviendo ellos. Eso es gracia. Eso es gracia. Y Pablo quiere hacérselo saber. O sea, no es por sus méritos. O sea, si Dios los juzgara y Dios los evaluara por lo que ustedes son y lo que hacen, pues no tendrían derecho a nada. Pero Pablo dice, Dios los ha enriquecido a ustedes. Luego habla el apóstol Pablo acerca de las divisiones internas que había. Los creyentes se separaban de la comunidad. Los creyentes ya no querían de pronto someterse al liderazgo. Cada quien tenía su propio grupo. Entonces, Pablo comienza a hablar acerca de eso, acerca de esas divisiones internas. Pablo dice, no hay razón por el cual estar dividido, porque Cristo es uno y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, o un cuerpo, no puede estar diseminado, un cuerpo no puede estar dividido, cada quien por su lado. Un cuerpo debe estar junto, unido, para que pueda funcionar. Así que el apóstol Pablo intenta en el capítulo 2 establecer cuál es el fundamento de la fe. Pablo dice, yo tengo recursos, tengo conocimientos. Es lo que podemos leer entre líneas, porque toda la formación de Pablo era un hombre instruido, un hombre muy capaz. Cuando él comienza a explicar quién era él en el judaísmo, cuando escribe su carta a los Gálatas, podemos darnos cuenta que Pablo era una persona muy brillante, era el primero en su clase, era una persona muy hábil, una persona con muchos conocimientos, una persona que tenía muchos recursos, tenía muchas habilidades. Pero Pablo dice, yo no me apoyé en esas habilidades, yo me apoyé en el poder de Dios. Y comienza a decir, yo no fui a ustedes para anunciarles el testimonio del Señor con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, lo hice de una manera tan sencilla, porque no quería que ustedes me admiraran por mis conocimientos. Es lo que puedo entender. Porque había un grupo dentro de la iglesia que solamente reconocía la autoridad de Pablo. Pero habían otros grupos que no reconocían la autoridad de Pablo, sino que desestimaban el liderazgo de Pablo. Pablo le quiere hacer saber a todos, tanto a los que están en su favor como a los que están en su contra, que quien fue él. Pero él no lo hizo con el propósito de fundamentar la fe de ellos en sus habilidades o en sus cualidades. Por eso él ni siquiera las usó, sino que él dice, me propuse solamente hablarles de una manera muy sencilla, pero no me enfoqué en mis conocimientos, me enfoqué en el poder de Dios. Para que, escúchame bien, dice en versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él bien pudiera decirse a sí mismo, armarse con el pensamiento, yo soy Pablo, soy una persona muy capaz, soy una persona instruida, soy una persona que tiene la habilidad para hablar, para persuadir. Pero Pablo, dice la Biblia, yo fui con mucho temor y temblor, con debilidad. Y el versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí dice, ¿para qué? Para que vuestra fe, la fe de ustedes, no esté fundada en un hombre. Por eso no pueden haber partidismo en la iglesia, no pueden haber preferencias de liderazgo. Escuche, ¿por qué razón? Porque la fe de nosotros, dice Pablo, debe estar fundada en el poder de Dios. Y por eso Pablo toma esa actitud. Pablo diseña esa estrategia. Dice, yo voy a hablarles de una manera muy sencilla, pero con demostración, para que las personas puedan confiar en Dios y no confiar en mí como un líder. No me puedan ver a mí, sino que vean a Cristo en mí. Pablo tenía en algunas ocasiones, Pablo sí tuvo que hacer uso de sus conocimientos, de sus habilidades. Pero en este momento, por el contexto, por el propósito de Dios, Pablo identifica
que no es prudente, no es sabio usar todos sus recursos, sus habilidades, sus competencias. Pablo lo que hace es que él usa el poder de Dios. Él confía en el poder de Dios. Y esto establece un reto para nosotros en el día de hoy, porque hay muchas cosas, especialmente en este tiempo, muchas cosas que se nos ofrecen para que nosotros confiemos en ellas. Hoy hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos confiar. Hoy hay tecnología, hoy hay ciencia, hoy hay habilidades, hoy hay técnicas, hoy hay profesiones, hoy hay mucho más insumos, hay una cantidad de cosas en las cuales podemos confiar para sentirnos seguros, para recuperar la salud, para sentir satisfacción, etc. Hoy hay muchas cosas. Pablo dice, yo me enfoqué en el poder de Dios. Decidí confiar en el poder de Dios para llevar a cabo mi actividad, mi labor, con el objetivo de que las personas también pudieran ver que este evangelio no se fundamenta en hombres, sino que se fundamenta más bien en la persona de Jesucristo, en el poder de Él. Y qué lindo que Dios le respondió, que Dios se glorificó cuando uno se hace a un lado y deja que Dios obre. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces, esta palabra establece un reto para nosotros el día de hoy. Y le voy a explicar por qué. Porque hay muchas cosas el día de hoy que amenazan nuestra vida. Amenazan nuestra seguridad, nuestra estabilidad. Amenazan nuestra salud. Amenazan nuestras vidas en cada aspecto, ¿no? Hay cosas que nos atemorizan y que nos quieren atacar y debilitar nuestra fe. Pero nosotros debemos saber que el poder de Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad. El poder de Dios es suficiente para hacer frente a cualquier adversidad. Cualquier cosa la podemos enfrentar con el poder de Dios. Entonces, el reto es este, porque hay muchas cosas que nos amenazan nuestra vida, nuestra estabilidad, nuestra salud. Pero cuando estamos frente a esas amenazas, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Cuál es el recurso al que pensamos acudir para hacer frente a las circunstancias? Pablo dice el poder de Dios. El poder de Dios. Pablo tenía en cuenta esto. Sus recursos no podrán ayudarlo siempre. Pero si él pone el poder de Dios, pone los recursos divinos antes que sus propios recursos, entonces sus propios recursos hallarán un espacio, un lugar para poder sernos útiles, pero todo lo que nosotros hagamos o los resultados de nuestra vida va a ser definitivo, porque si el poder de Dios es en quien nosotros confiamos, pues Dios va a responder. Dios siempre cumple, responde a los que confían en Él. La Biblia dice que no serán avergonzados todos aquellos que confían en Él. Escucha, no serán avergonzados todos aquellos cuantos confían en Él. Así que si usted y yo confiamos en Dios, Él nos va a responder. ¿Cuál es la situación que usted está atravesando? ¿Qué situaciones les están desafiando a ustedes? Usted a lo mejor tiene la tentación de acudir a sus conocimientos, a sus recursos. Yo le invito a que en primera medida acuda al poder de Dios. En primera medida acuda al poder de Dios. ¿Cómo acudimos al poder de Dios? Acudimos al poder de Dios cuando vamos a Él en oración, cuando oramos para presentar cada situación de nuestras vidas. Y cuando confiamos, decidimos esperar que Él obre. Obviamente que habrán algunas situaciones en las que nosotros después de orar tenemos que actuar. Pero, escúchame bien, Pablo dice, yo decidí confiar en el poder de Dios, aun cuando tenía recursos de los cuales depender, los cuales usar para cumplir mi propósito. Así que el reto nuestro el día de hoy es, vamos a confiar en el poder de Dios.
Vamos a confiar en el poder de Dios. Tal vez las cosas se pongan difíciles, se pongan duras. Vamos a seguir confiando. Vamos a seguir confiando porque todas aquellas personas que confían en Él, dice la Biblia, no serán avergonzados. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios es fiel. Así que yo le animo, no importa cualquier situación que usted esté atravesando, le animo a que usted pueda confiar en el poder de Dios, que hoy está tan activo como al principio, cuando Dios estaba creando el cielo y la tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra también haciendo milagros, había una manifestación gloriosa de su poder. Hoy también su poder está activo y disponible para usted y para mí. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decidir confiar. Decida confiar en el poder de Dios el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, es un reto muchas veces en nuestras vidas. Un reto de los más fuertes, de los más difíciles, Señor. Confiar en ti, porque a veces las circunstancias, Señor, que nos rodean, nos presionan. Las circunstancias que nos rodean, Señor, nos intimidan muchas veces. Pero nosotros hoy, dígale al Padre, Padre, yo hoy decido confiar en tu poder. Hoy decido confiar en tu poder, entendiendo que tú eres un Dios fiel y que tú, Señor, respondes, que tú, Señor, honrarás a todos aquellos que confían en ti. Tú lo has dicho, tú honrarás a los que te honran a ti, que todos aquellos que confían en ti no serán avergonzados. Eso lo dice tu palabra. Nosotros confiamos. Dígale, Padre, yo hoy decido confiar en ti. Mi vida, mi salud, mi familia, mi matrimonio, la vida de mis familiares, Señor, yo las confío, yo las deposito en tus manos y decido confiar en ti. Decido confiar en que tú obres, entendiendo, Padre, que tú eres quien tienes poder para todas las cosas. No es un hombre. Señor, si hemos estado confiando en los hombres, perdónanos. Si hemos estado confiando primero en la ciencia, perdónanos, Padre Santo, pero hoy queremos volver nuestro corazón a ti para confiar en ti, Padre. Confiamos en ti, confiamos en ti. Nuestra confianza vuelve a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cada vez que la duda venga a nuestra mente, vamos a combatirla en nuestra mente, declarando tu promesa, lo que tú has dicho en tu palabra. Te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos hablas, porque tú, Dios mío, quieres que nosotros sigamos creciendo a través de las luchas y las dificultades, a través de las pruebas. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros y todo saldrá bien. Todo saldrá bien, Padre, porque confiamos en ti, en tu palabra y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, mis queridos. Recuerde que el reto del día de hoy es confiar en el poder de Dios. Confíe en el poder de Dios. Las dificultades que usted enfrenta son el escenario apropiado para esto, para confiar en el poder de Dios. Así que independientemente de cuál sea su lucha, independientemente de cuál sea su desafío, de las circunstancias que usted esté viviendo, tome la decisión de confiar en el poder de Dios. Lleve esa situación a Dios en oración y confíe en Dios, porque Dios va a responder. Él ha dicho, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Así que espere que hoy hay respuesta de Dios para su vida. Dios le bendiga.